Hace un ratito tenemos con nosotros al presidente del Comité Provincial de Santiago del Partido de la Liberación Dominicana, nuestro amigo personal, Antonio Peña Mirabal, un hombre que ha jugado papeles estelares en el devenir político. Buenas noches, Antonio. Muy buenas noches. Víctor Carmelo. Víctor Carmelo y la dama Yocasta. Buenas noches. Primero, agradecerle la invitación, permitirme comunicar con el público de ustedes aquí en toda la comunidad y la provincia de Santiago. No, y el país. Y del país. Y también en las actitudes internacionales. Exacto. Y el mundo es una aldea. Así una es, aldea. ¿no? Después de la comunicación, el internet, ya el mundo está comunicado. Antonio, vámonos a historia. Yo sé que tú eres un dirigente del PLD que comenzaste muy joven. Inclusive grandes figuras que hoy están en el PLD, tú los llevaste de la mano. Siempre has tenido una gran responsabilidad que es el Distrito 2. Ahora tiene otra responsabilidad estelar que es manejar lo que es el partido, en lo que es la provincia. ¿En qué año entraste al PLD? Bueno, mira, nosotros ingresamos al Partido de la Liberación Dominicana en septiembre del año 1979. Casi fundador. Es decir, que de los 50 años que el PLD va a cumplir en diciembre 15 de este año, nosotros vamos a tener 44 militando en el Partido de la Liberación Dominicana. Entré, como se entraba en aquella época al PLD, a través de un comité de amigos, después los cursillos, un comité de trabajo PLDista, después un círculo de estudio, después un comité de base, etcétera, etcétera, hasta alcanzar la posición de miembro del comité central que tenemos hoy día. O sea que ha sido una militancia muy dilatada. Soy un hombre del partido, institucionalista, creo en eso, creo bochista ante todo. Exactamente, sobre todo por encima la filosofía del bochismo, y entiendo que el PLD es el instrumento político con que cuenta la sociedad dominicana para realizar las transformaciones necesarias para una mejor vida, para un mejor país. Mirabal, ¿no te da como alguna, qué sé yo, cómo decir, algún tipo de nostalgia o remordimiento por lo que está pasando con ese partido que hace casi 50 años que tú perteneces? Porque el partido se ha ido desmembrando, ¿no, verdad? Fue fundado en 1973. La mayoría se quieren ir, diputados, ya van como 27 que se van, síndicos, y todo el mundo se está yendo del PLD. ¿Qué opinión te merece la situación por la cual está pasando ese partido que tú has tenido la oportunidad de verlo históricamente, trabajar en él? Y no sé, ¿qué tú opinas ahora? Porque de verdad que a mucha gente que no son ni siquiera PLDistas, como que le duele lo que está pasando con el PLD hoy día. Mira, los que nos formamos en el PLD y pudimos compartir, discutir, analizar, estudiar hay dos libros del profesor Juan Bosch, uno que se llama Composición Social Dominicana y otro que se llama Historia de la Pequeña Burguesía en la República Dominicana, podemos entender perfectamente lo que está ocurriendo, no solamente en el PLD, sino en todas las fuerzas. Claro, en el PLD se habla más ahora porque ya el PLD en este momento ha perdido su capacidad de firmar decretos, de hacer nombramientos, de dar pensiones, de financiar pasajes al exterior, etcétera, etcétera. Es un movimiento normal. El que estudia la pequeña burguesía sabe que muchas personas en nuestra sociedad van a la actividad política buscando crecimiento social y económico. Y los que van con esa tesitura, cuando se encuentran en un partido que ya no tiene esa posibilidad por el momento, entonces sienten que no están haciendo nada ahí. Ahora, los que hemos llegado, los que formamos parte del PLD por convicción, porque entendemos que es el instrumento político
con que mejor cuenta la sociedad dominicana para producir los cambios y las transformaciones que necesitan, nosotros nos mantenemos firmes en nuestras convicciones y en nuestro trabajo. Y quiero decirle a esas personas que están mudándose a otras parcelas políticas que inmediatamente esa parcela ya no puedas firmar decretos, no pueda financiar vuelos, no pueda asignar obras ni nada por el estilo, bueno, pues inmediatamente esa gente va a comenzar también a dejar. O sea, para mí yo lo veo como un asunto natural, normal, de esas personas, porque si ustedes se ponen a ver quiénes son los que se han ido, en su mayoría, en un 90%, son personas que llegaron mediante el ejercicio dilatado del poder en el PLD. Recuerden que el PLD duró 16 años de manera consecutiva dirigiendo el Estado dominicano y que todo el que quería ascender a través de la política social y económicamente llegó al PLD. El PLD ya no tiene la capacidad de dar esos decretos, de asignar obras, de financiar viajes, de tener una posición en el gobierno. Bueno, entonces esa gente que llegaron en ese periodo, entonces son los que están mudándose a otras parcelas políticas. Yo lo veo como un comportamiento natural. No creo que el PLD se esté desboronando. El PLD, en lo que concierne a la provincia de Santiago, antes de la consulta interna que nosotros realizamos en octubre, tenía en el municipio de Santiago 154 comités intermedios. Hoy día el PLD tiene 258 comités intermedios en el municipio de Santiago. Lo que pasa que hay una campaña dirigida desde instancias del poder que no quieren que el PLD retorne, que no quieren que el PLD vuelva a dirigir los destinos del país y esas instancias que no solamente son del gobierno, sino también hay grupos de la sociedad organizados que fueron afectados por decisiones de gobierno tomadas desde el Palacio, en los gobiernos del PLD, que no quieren el retorno del PLD, no les simpatiza y que se sienten cómodos con lo que está ocurriendo con las actuales autoridades, y entonces esos sectores invierten en pintar un panorama totalmente diferente. Están saliendo, pero no como se está pintando, no como se está diciendo que es todo el mundo que está dejando el PLD. Pero una pregunta, y elogio su presencia, transmite mucha humildad, no se le ve aceitoso, demuestra estar en el poder. Así la presencia suya, a diferencia de otros que están en el poder, usted se ve en el poder, lo felicito. Aunque no esté, sí, se le ve mucha humildad. Yo quiero... Quedó con el brillo de ministro, ¿verdad? Sí, eso lo ha mantenido, eso habla muy bien. Mi pregunta va basada, que usted dice que los que se han ido no son personas que habían llegado, no PLDistas de corazón, es lo que entendí. Entonces, ¿considera usted que son negociantes? ¿Están siendo comprados? Yo digo en su gran mayoría. Sí, porque en también... su gran mayoría. Hay algunos que sí han tenido militancia en el partido histórica, aquí en Santiago, que han dejado la fila, pero ya eso lo mueven otras razones. Algunas emocionales, sentimentales, otras económicas, pero en su gran mayoría, los que han salido llegaron en ese ejercicio dilatado del poder, que se acercaron. Se montaron en Exacto, la patana. Se acercaron cuando el poder... y se están tirando ya porque la patana... ¿Consideran que no tienen posibilidad de regresar? Bueno, o no, vuelvo y te digo, el que lee la historia de la pequeña burguesía en la República Dominicana del profesor Juan Bosch se da cuenta que ese sector social de nuestro país, lo que hoy se llama como clase media, esa fue lo que Juan Bosch llamó la pequeña burguesía, ese sector es un sector que vive pescando oportunidades para ascender social y políticamente. Entonces, una de los descubrimientos que ha hecho es que eso es a través, la manera más fácil de ascender es a través del ejercicio político. Pero eso es histórico en nuestro país. Cuando usted analiza
la historia, usted viene, bueno, ¿de dónde procede Trujillo? O sea, ¿cuál es la naturaleza social de Trujillo? Y si usted analiza la historia de nuestro país desde la época de la independencia, de cuando se conformó la Trinitaria, al día de hoy, esos sectores siempre, señores, pero compañeros de Duarte que fundaron con Duarte la Trinitaria, lo traicionaron y se fueron a bandos contrarios. ¿Por qué? Porque lo que Duarte perseguía no era lo que ellos entendían para poder ascender social y políticamente. Entonces, en su gran mayoría, los que así es como yo lo veo y lo analizo, que han dejado al partido en estos días, es precisamente por eso. O sea, porque ya Antonio, el PLD no le garantiza a ellos un ascenso social. La historia y económico. política, tú dices entonces que marca desde los primeros momentos en que se fundó la República, que el mentor de la República fue traicionado. Entonces, a partir de ahí, los tránsfugas han existido siempre. Han existido siempre y se mueven donde sus intereses particulares, ellos entienden, pueden ser satisfechos. Antonio, hay que decir que, bueno, el PLD como partido fue fundado en 1973, porque el Juan Bosch, el presidente Bosch, uno de los destacadísimos literatos, cuentistas, político con mucha honestidad, realmente fundó el PRD, pero también fundó el PLD. Y el PLD duró 23 años para ascender al poder, del 73 al 96. En ese primer cuatrenio, que fue un ensayo, un comienzo, luego retorna en el 2004 y sale ahora en el 20, ¿verdad? Así es. O sea que por todo permaneció 20 años en el gobierno, el PLD. Gústele o no a muchos, la historia del PLD en el gobierno tiene luces y sombras. Y yo creo que el PLD, sin dirigirme directamente a los dos presidentes, no directamente no a Lionel ni no a Danilo, pero el PLD, yo siento que independientemente de las cosas buenas que hizo y las malas también, pero hizo una transformación del país, porque hay que ser honesto y uno no puede cegarse. El PLD aburguesó el Estado. El Estado era una entelequia. Las peores oficinas, las peores cosas las tenía el gobierno. Y ese mérito yo entiendo que lo tienen los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana, que transformaron el gestor del Estado, el administrador. Y vemos que el presidente actual, un hombre con mucha visión y muy hábil, ha mantenido el mismo lineamiento que impuso los gobiernos del PLD. Yo tengo esa visión, Antonio. No sé cuál sea tu parecer en ese sentido. Algunos sí, otros no. Ajá. Mira, yo creo, como bien afirma Nelson, el Partido de la Liberación Dominicana le tocó dirigir el país en momentos en que se crearon las condiciones materiales necesarias para producir un crecimiento económico sistemático en el tiempo. Es bueno que se sepa que un país logra desarrollo cuando dura 10, 15, 20 años su economía creciendo de manera considerable, pero siempre y cuando tenga un gobierno, un ejecutor en el Estado, que esa riqueza que se va produciendo en el país pueda distribuirla de manera equitativa entre todos los sectores que componen la sociedad, de tal manera que la desigualdad que existe entre los dueños de los medios de producción y los que estamos abajo, los que están abajo, bueno, ir estrechando esa desigualdad, irla eliminando. Y al PLD le tocó esa responsabilidad histórica, lograr una estabilidad macroeconómica que garantizó ese crecimiento. Y con ese crecimiento económico no solamente hubo una mayor riqueza en el país,
En el año 1996, cuando el PLD recibe de las manos del presidente Joaquín Balaguer el Estado, la conducción del gobierno, apenas tenía República Dominicana un presupuesto de 22.000 millones de pesos. Y con yo solo decirle que en el ejercicio de ministro de Educación que tuve, en el 20, cuando yo salí, dejé ese ministerio, no el gobierno, ese ministerio con un presupuesto de 200.000 millones de pesos, de 22.000 todo el país a 200.000 un solo ministerio, te indica qué tanta riqueza se produjo en nuestro país. Y con ello, naturalmente, esa riqueza se pudo implementar una serie de obras, una serie de sistemas que hicieron posible que el país hoy esté donde está. Tú me dices, bueno, aquí están llegando, yo vi que el ministro de Turismo del gobierno del presidente Abinader informaba con bombos y platillos a final de año o a principio de este año que al país habían llegado 8 millones de turistas el año pasado. Bueno, pues eso no se logra en un año, en 2 años, eso se logra producto de un ejercicio dilatado donde el turismo, la gente que viene al país, viene a un país que ha demostrado en el tiempo estabilidad social, estabilidad económica, estabilidad política, y eso en gran parte el PLD tiene esa responsabilidad. Pero, por ejemplo, nosotros dejamos un país en el 20 con una autosuficiencia alimentaria en más de un 85% de la gestión alimentaria del pueblo dominicano abastecimiento. Se produce, correcto, en República Dominicana. Entonces, todo eso es producto precisamente de las políticas públicas que se pusieron en ejecución, y ni hablar, por ejemplo, de todo lo que se hizo con la construcción de estructuras viales que han hecho posible que en la República Dominicana, en ciudades importantes como Santo Domingo y Santiago, hoy no nos estemos comiendo uno con otro en las vías. Imagínense usted la ciudad capital sin esos corredores, sin esos elevados, sin esos túneles que existen, igual aquí, sin esa avenida de circunvalación norte, con los elevados que se hicieron, con las ampliaciones que se han hecho, ¿cómo sería el tránsito urbano en esta metrópoli que es Santiago de los Caballeros? Antonio. O sea que el PLD hizo posible todas esas cosas, y ni hablar del andamiaje jurídico con que se dotó el gobierno y el Estado dominicano para muchísimas cosas. Por ejemplo, el ordenamiento financiero que existe fue en esos gobiernos del PLD que se creó la ley de finanzas públicas, se crearon una serie de la ley de compras y contrataciones, la ley de acceso a la información pública, una serie de elementos jurídicos que modernizaron el Estado y que ha hecho posible que el Estado hoy día sea un Estado fluido, un Estado viable, que pueda administrar la riqueza que se produce en la República Dominicana. Antonio, hay una situación con el candidato del PLD. Se dice que hay muchos robles viejos, y no estoy hablando del caso suyo, pero como que no veían o no aceptaban la candidatura, que Abel Martínez sea el candidato, un joven de Santiago que ha trabajado, que ya he conocido a nivel nacional. Entonces, y vimos también que con la elección de Abel hubo mucho resabio, al punto de que Valentín se va del PLD y forma un movimiento, al punto de que Margarita aparece, creo que fue en esta semana, públicamente por primera vez, además de haber hecho unos pronunciamientos diciendo que hasta cierto punto se sintió traicionada. Parece que esperaba unos apoyos que no se lo dieron. Igual con la avalancha de personas del Congreso que se están yendo y personas que fueron electas
de forma en las elecciones municipales. Entonces, ¿qué es lo que está pasando en sí con respecto a eso? De que Abel se dice incluso que lo tienen como atado. Está el caso, por ejemplo, de que recientemente hubo una reunión de Hipólito y Danilo Medina, donde hasta cierto punto se veía como que había muchas cosas confusas y una falta de apoyo al candidato Abel Martínez. Se ha pedido incluso que se le permita a Abel poder ejercer su vamos a decir, su condición de candidato. Su condición de candidato y ser la figura. Pero cuando hay unas reuniones dentro del partido y fuera del partido, Abel no se percibe como el líder que debe convertirse para poder ser considerado una opción de poder o llegar a la presidencia de la República. ¿Qué opinión le merece esa pincelada que he dado de la situación actual? Mire, en el Partido de la Liberación Dominicana tenemos la característica de que cuando hay eventos internos y se producen distintas aspiraciones representadas por compañeros diferentes y que cada quien forma parte de una parcela individual, al final, cuando se escoge al que el partido va a presentarle a la sociedad dominicana como candidato presidencial, al final todos nos ponemos de acuerdo y nos enfilamos detrás de ese compañero o compañera que haya sido electo. Como seres humanos que somos, entendemos que cada quien tiene sus emociones, tiene sus sentimientos, tiene sus aprehensiones, tiene sus aspiraciones y algunos tardan un poco más que otros para incorporarse a las actividades. Quiero poner, por ejemplo, el caso del expresidente Danilo Medina. Cuando Danilo Medina, recuerden, perdió la interna del presidente Fernández en el 2007, Danilo hizo un retiro político, fue prácticamente, y duró más de un año fuera, que no iba a las reuniones del comité político. Bueno, pero ese comportamiento refleja la parte emotiva del ser humano, la parte emocional. Él tuvo que internamente recomponerse, entender, pero Danilo después era el compañero en el 2008, que a los que dentro del partido hemos estado con él acompañándole siempre, estuvo muy afanado llamando: hay que hacer el trabajo, hay que salir a la calle, hay que ganar las elecciones, hay que integrarse a todos los trabajos. O sea, nosotros tenemos esa característica en el Partido de la Liberación Dominicana. Por ejemplo, quien les habla, yo dirigí la campaña de Francisco Domínguez Brito aquí en la provincia de Santiago, y sin embargo hoy el partido me escoge para dirigir al partido y dirigir la campaña con la anuencia y la aprobación del candidato presidencial. O sea, lo que indica que tenemos esa capacidad. La compañera Margarita, y como bien señala Carmelo, hizo algunas puntualizaciones, hizo algunas observaciones que al parecer han sido tomadas en cuenta, porque en la reunión de este lunes del comité político, la compañera ya asistió a la reunión, y no solamente que asistió, sino que la compañera va a ser responsable de un área de trabajo, de un territorio en específico, de los 45 en que se ha dividido la geografía nacional, para hacer la actividad política y colocar a nuestro candidato en la preferencia del electorado dominicano. Ella va a encabezar y se ha sido responsable de uno de esos 45 territorios. O sea que en el PLD nosotros, cuando tenemos las contiendas internas, cuando tenemos esos eventos para señalar candidatos, nos atrincheramos con el que entendemos, pero escogido el candidato de manera institucional todo. Fíjense que el presidente Danilo Medina está saliendo los domingos y está saliendo a tocar sectores sensibles de nuestra sociedad que él apoyó de manera decidida y enfática desde el gobierno. Se está yendo a los campos a hablar sobre el tema
de la producción agrícola, el abandono en que se encuentra ese sector hoy día en nuestro país. Y ustedes verán más adelante cómo la compañera Margarita también estará haciendo reuniones, asambleas, encuentros, actividades en favor de la candidatura del compañero Abel Martínez. No hay que alarmarse si hay algún ex compañero o algún compañero que emocionalmente no conecte con el candidato nuestro, porque somos humanos. Y como humanos estamos llenos de virtudes y defectos. Y a veces a algunos le toca un poco más de tiempo poder hacer esa alineación y salir a trabajar. Y a otros lo podemos hacer con mayor rapidez y otros no logran hacerlo. No logran hacerlo y salen disparados de nuestro partido. Bueno, pero ese ya es su problema. Ya es su problema que... el futuro dirá si fueron decisiones acertadas o no. Yo miro mucho cuidado al responder la pregunta de mi compañero Víctor Carmelo. De hecho, no sentí que dijo la respuesta que tal vez el público estaba esperando. El senador por la Fuerza del Pueblo de Salcedo dijo en su momento, hace unos días, que el candidato a la presidencia por el partido del PLD no lo dejan caminar porque no lo han dejado gatear. O sea, que lo tienen como secuestrado. Usted responde que en su momento cada quien y que, como lo que entendí, no simpatizan algunos, pero al parecer los viejos robles del partido del PLD no le gusta a Abel Martínez. Aunque usted sea cuidadoso a responder, por lo que usted está diciendo es lo que yo interpreto. Ahora, pero mire lo siguiente. Hay una realidad que a Abel le gusten o no, es el candidato. Usted menciona a mi amigo Bauta Rojas, sí, haciendo esa puntualización. Y en el análisis que uno debe de hacer es, Bauta Rojas, ¿cuál es el interés que tiene en el espectro político nacional? Leonel Fernández es su candidato. Entonces, Bauta Rojas, todo lo que pueda decir no va a favorecer al Partido de la Liberación Dominicana, sobre todo porque Leonel ha entendido que su única esperanza es si el PLD se desintegra. O sea, Leonel Fernández no tiene en el mercado electoral a más nadie que no sean las bases del PLD. Y por eso ellos tratan de pintar en esa parcela política, tratan de medrar las bases de nuestro partido con pronunciamientos de esa naturaleza, lo cual es una falacia, señores. Pero Abel estuvo el fin de semana un día completo en la provincia de La Vega y otro día completo en la provincia de Espaillat, y veo que el viernes va para la provincia, va para María Trinidad Sánchez. O sea, Abel está recorriendo el país. Ahora, ¿qué es lo que nosotros hacemos? La figura del PLD en este momento se llama Abel Martínez Durán, y a él es que nosotros tenemos que colocar en el subconsciente del pueblo dominicano y que vean que el sinónimo del PLD es Abel en estos momentos. ¿Por qué? Porque es el candidato presidencial. Entonces, no es cierto que nosotros estemos castrando la posibilidad. Ahora, usted, una figura política como Danilo Medina, no la puede mantener tranquila cuando hizo una obra de gobierno majestuosa en favor del pueblo dominicano y sobre todo en favor de los sectores que él ha salido hace 2 domingos a conversar con ellos, que es el campo. Pero que ahí es que va mi pregunta. Si ya el candidato es Abel, ¿por qué que tanto se menciona a Danilo? ¿Por qué que Danilo es que se reúne como a escondida con Hipólito? Ustedes no dicen nada de esas reuniones y son cosas que se están mirando. Se dice más de las reuniones a espaldas. Es que son amigos, sí, es amigo. A ver, que tenga cuidado porque esas reuniones no pintan nada bueno. No, pero aquí hay mucha negociación y hay traiciones siempre. Ese es parte de la idiosincrasia. Sincera, ¿eh? No, yo quiero que me responda lo que eso es parte de la idiosincrasia del pueblo dominicano. ¿Cuál? Que nosotros como pueblo entendemos que los contrarios no pueden reunirse, no pueden departir en la política. Son enemigos. Pueden reunirse, pueden reunirse. Esa es una desviación total. Es una desviación total. ¿Por qué 2 expresidentes no pueden encontrarse y saludarse? Se pueden encontrar. Claro, entonces, naturalmente, vuelvo y digo, quien pone la especulación de que Leonel
Hipólito Mejía y Danilo Medina se han reunido para hacer una cuestión en contra de Abel, es la fuerza del pueblo, porque la fuerza del pueblo entiende que ellos solo crecen si el PLD se desborona. Y lamentablemente el PLD lo que se está es fortaleciendo cada día, no solamente en Santiago, sino en todo el territorio nacional. Antonio. Y por eso ese partido tiene ese afán tan afincado de presentar al PLD como una organización. Pero realmente al final de la jornada, Antonio, aunque el PLD, aunque no esté en el gobierno, no está en el poder, pero nadie puede rebatir que es una fuerza electoral imbatible el Partido de la Liberación Dominicana, porque se mantuvo tantos años en el gobierno, ¿verdad? Pero tenemos, aunque estamos a un año y algo de la contienda electoral, todavía esto es muy prematuro, pero los sondeos están dando favorito con un amplio margen al presidente Luis Abinader, lo está dando como favorito, claro, y es notorio, quien está en la ñoña, en el gobierno, el que firma los decretos, sí, tiene una parte de los votos abajo de la manga. Se está preparando, yo sé que se están remozando los trabajos, fortaleciendo las estructuras del Partido de la Liberación Dominicana. Se está trabajando con miras a una primera vuelta o segunda vuelta, viendo el cuadro de los sondeos actuales en el momento. Mira, el PLD está trabajando para consolidar su candidatura a nivel nacional en este momento. Cuando digo consolidar su candidatura es, ustedes saben que Abel, aunque fue presidente de la Cámara de Diputados, pero su radio de acción fue Santiago fundamentalmente. Entonces, un candidato presidencial, lo primero que tiene que lograr es que más del 90% de la población sepa quién es Abel Martínez. Si no logra ese objetivo, bueno, pues entonces va a tener dificultades. Y por ello, nosotros estamos enfocados en este momento en ese propósito. Y para ello hemos iniciado en todo el territorio nacional una serie de recorridos con el candidato. Y después viene una serie de trabajo casa por casa en lo que nosotros llamamos esfuerzos concentrados con el candidato, con afiches, con fotos de nuestro candidato para colocarlo en la mente, en el subconsciente de los votantes de la República Dominicana. Mira, yo no sé si el gobierno, si el candidato del gobierno, Luis Abinader, encabeza o no encabeza los sondeos o las encuestas que se están produciendo en el país. Lo que yo sí sé es que cada vez que yo voy a un supermercado encuentro mucha gente quejándose por los altos precios de la comida. Lo que yo sí sé es que cuando yo veo que en un hospital como de Valverde Mao se están reutilizando jeringuillas es porque hay un descuido del gobierno al sistema de salud pública. Lo que yo sí sé es que cuando hay un abandono de la jornada escolar extendida que nosotros dejamos funcionando de manera brillante en el Ministerio de Educación, entonces hay quejas de los padres y las madres porque una carga como que la jornada escolar extendida le quitaba, se la están retornando. Y eso, de una manera u otra, se va a reflejar el día de las elecciones. El mejor gobierno de los que han pasado, vamos a decir, del PLD, ¿cuál usted considera que fue el mejor gobierno? Bueno, indiscutiblemente, para mí los dos periodos de gobierno del presidente Danilo Medina, sin menospreciar los aportes que hicieron los gobiernos del expresidente Fernández, como fue la gran atención al desarrollo de la infraestructura vial del país, a lo que decía anteriormente, el establecimiento de una estabilidad macroeconómica que hizo posible el crecimiento económico, sin menospreciar eso, pero yo creo que el compañero Danilo Medina afianzó lo que fueron las políticas sociales en beneficio de la mayoría del pueblo dominicano y puso atención a problemas fundamentales de la nación, como es, por ejemplo, el tema eléctrico, que le costó en parte la presidencia de la República, porque construir Punta Catalina le costó a Danilo Medina la animadversión
del sector eléctrico privado que invirtió en Luis Abinader para adversar las candidaturas del PLD, porque entendía que esa inversión le quitó participación de mercado y por ende le quitó jugosos beneficios económicos que tenía ese sector. Y así otros sectores que entendieron que Danilo fue muy a lo social, muy con políticas sociales hacia lo más bajo. Recuérdense que los planes sociales que el gobierno del presidente Danilo Medina desarrolló en la República Dominicana fueron una cantidad extraordinaria que hizo posible que esos sectores sociales, como decía anteriormente, estrecharan esa desigualdad y que lamentablemente con la pandemia muchos de ellos que habían salido de la pobreza volvieron nuevamente a la pobreza producto de los efectos que se produjeron. Pero yo creo que los gobiernos del presidente Danilo Medina, con la inversión que se hizo en el campo, con la inversión que se hizo para proteger a los pequeños y grandes productores, con la gran aportación que hizo al sistema educativo en la República Dominicana. Miren, señores, un maestro de básica en el 2012 ganaba 15,000 pesos de salario y no es posible que una persona que tenga la responsabilidad de enseñar a los hijos de los que menos pueblen en una escuela pública con ese salario pudiese hacer una labor efectiva. Danilo lo dejó en más de 50,000 pesos el salario de ese maestro, pero Danilo construyó 25,000 nuevas aulas en 8 años. Ustedes saben cuántas aulas habían desde la fundación de la República hasta el 2012 que Danilo asumió el poder, 33,000 aulas. Y Danilo en 8 años construyó 25,000 aulas. O sea, Danilo se enfocó en los sectores sociales, en los sectores más empobrecidos de nuestro país, y eso le granjeó un gran apoyo al grado de que su reelección fue con el mayor porcentaje que en toda la historia de la República Dominicana presidente alguno ha logrado, incluso más alto con el porcentaje que ganó Juan Bosch en el año 1963. Danilo se reeligió con un 62% como un reconocimiento a todo ese trabajo en beneficio de la población mayoritaria de nuestro país. Antonio. Bueno, vamos a agradecer sobremanera la presencia de Antonio Peña Mirabal, presidente del Comité Provincial del PLD en Santiago. No sé si tiene algo más que agregar a la población electoral. Me gustaría que me dieran un minuto solamente adicional. ¿Cómo no? Nosotros venimos en la provincia de Santiago, en mi función de presidente del partido aquí en la provincia, desarrollando una serie de actividades los fines de semana. Nosotros hemos tenido ya una gran asamblea de miembros de nuestro partido en la circunscripción electoral número 1, municipio de Santiago, en la 2 y en la 3. Hemos tenido también esa misma asamblea en los municipios de Puñal, Villa González, Navarrete, y este fin de semana nosotros nos trasladamos al municipio el sábado. Vamos en la tarde, a las 3 de la tarde, tenemos un encuentro con todos nuestros presidentes de comité de base, comité intermedio en la comunidad de Jánico, y a las 6 de la tarde ese mismo encuentro lo vamos a repetir en la comunidad con los compañeros del Licey. El domingo tenemos a las 10 de la mañana una gran asamblea en el municipio de Baitoa y a las 5 de la tarde en el municipio de Sabana Iglesia. Aprovechamos esta oportunidad que ustedes nos dan para invitar a todos nuestros compañeros y compañeras para que asistan a esos encuentros de motivación, de fiscalización que estamos realizando en toda la provincia de Santiago, porque ahí se están informando una serie de trabajos que vamos a desarrollar a partir del día siguiente en que se realice esa asamblea. Bueno, excelente. Gracias por haber venido. Estos espacios están abiertos, que no sea la primera vez. Y nada, éxito en su en la misión que le han puesto a Antonio en las manos, porque yo sé que Antonio no tenía
aspiraciones a presidir el partido. Yo sé que eso fue... En lo absoluto. Usted es el hombre que tiene que estar ahí, tiene que asumir. Lo necesitamos ahí. Así fue, Nelson. Suena como si bajaron línea. Como si fue que le bajaron una línea, suena como Nelson hace. No, disciplina partidaria. Disciplina partidaria. Yo no tenía en mente, como tú dices, yo lo sé, Nelson, asumir ninguna posición de dirección en el partido, porque el candidato que yo trabajé Francisco Domínguez Brito perdió el proceso, pero yo me iba a integrar a mis labores dentro de mi organismo normal, pero asumir esta responsabilidad no estaba en mis proyectos. Gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias, Antonio. Señores, ya pues prácticamente el tiempo del programa ha concluido. ¿Tú tenías algo? Yo quiero pedirle al director, vamos a publicidad, las uñas. Todos los días tengo que poner las uñas. Sí, pero es que no ahí está, señores. Yocasta Rojas. No es que quiera decirlo al final, es que se me pasa. De las uñas de... Ahí está, Liz Hair Nice. 829-589-7668. Gracias, Nelson se gana el arreglo de las uñas, él ayuda todos los días. Sí, iremos para allá. Píntesela de rojo, Nelson, allá. Ay, sí. Mañana hay cambio de color. Mañana hay cambio de color. Señoras, volvemos mañana otra vez aquí a la ciudad en vivo o a través de Telecontacto, Canal 57, Galaxia TV, Canal 42, ambos canales del Grupo Medios del Norte. Bye, hasta mañana.